poco frecuente en la edad pediátrica. Dentro de todas las enfermedades en pediatría constituye solamente el 2% y es la principal causa de muerte por enfermedad en niños menores de 15 años. O sea, a pesar de que es poco frecuente, es la principal causa de mortalidad. A nivel mundial, 160.000 niños menores de 15 años son diagnosticados con cáncer anualmente. En Venezuela, somos países vecinos hermanos, se diagnostican aproximadamente 1.600 casos nuevos y en el estado de Táchira se diagnostican 4 casos nuevos al mes, con un promedio anual de 40 casos aproximadamente. Revisé las estadísticas de Colombia según el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil y encontré que se diagnostican 2.200 casos al año. A lo mejor hay ciertos registros, deben diagnosticarse más, pero me llamó mucho la atención la cifra de que la sobrevida solo alcanza un 50%. Eso de verdad me llamó mucho la atención. En Venezuela la sobrevida puede llegar a un 70% y en el Táchira la sobrevida está cercana casi al 80-85% y para algunas patologías casi el 90-95%. ¿A qué edad es más frecuente el cáncer infantil? El cáncer en la edad pediátrica tiene 2 picos de edad. Un pico en la edad escolar, más frecuente en niñitos de 3 a 5 años, y otro pico entre los 10 y 13 años de edad. El sexo. El cáncer afecta en general más a los varones que a las niñas. A nivel mundial es así. Las razas, dependiendo del cáncer, algún tipo de cáncer afecta más a la raza blanca y otro a la raza negra. Y el nivel socioeconómico, cualquier niño con cualquier condición socioeconómica puede ser afectado por cáncer infantil. Sin embargo, en nuestros países latinoamericanos llama mucho la atención porque el cáncer infantil se acompaña de un entorno social o un estatus socioeconómico bajo. Por ejemplo, en San Cristóbal el 85% de los niños son de un estrato socioeconómico muy bajo. Pues no sabemos qué pasa, si es la alimentación, sus condiciones ambientales, el medio en que se rodean, si influyen para la aparición del cáncer infantil. Ok, ¿cuál es el cáncer más frecuente? El cáncer pediátrico más frecuente son las leucemias. Es el primero. En segundo lugar, los tumores del sistema nervioso central, y en tercer lugar, el neuroblastoma. Luego vienen los linfomas no Hodgkin y ya en otros lugares los otros tipos de cáncer, cáncer óseo, cáncer ocular, los sarcomas, etc. Actualmente, como les dije, la sobrevida alcanza el 80%, pero esto va a depender de un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y adecuado que nos permita alcanzar sobrevida libre de enfermedad para este tipo de enfermedad. Estas gráficas son obtenidas del Hospital San Just y observamos cómo para el año de 1962 la sobrevida en las leucemias no llegaba ni siquiera a un 10%, es decir, de cada 100 niños con leucemia no llegaban a curarse 10. El tumor que más se curaba era el tumor de Wilms, que es el tumor renal más frecuente, y apenas la sobrevida alcanzaba a un 50%. Para el año 2002, miremos acá cómo ha aumentado esta sobrevida. La sobrevida en las leucemias para el 2002 era de un 80%, actualmente es de un 95%, y el tumor de Wilms, que alcanzaba para la década de los 60 una sobrevida de 50%, hoy en día es del 90% y podríamos decir hasta de un 100%, igual que otros tumores como el neuroblastoma y el osteosarcoma. Entonces vamos a caminar un poquito por los principales signos y síntomas que debemos sospechar en un niño y diagnosticar tempranamente el cáncer pediátrico. Comenzamos con la fiebre. Todos sabemos que la fiebre en el 90-95% de los casos es secundaria a un proceso infeccioso, pero esta fiebre tiene características muy particulares. Es una fiebre que tenemos que preguntarnos, es una fiebre que es continua, un tiempo mayor a 15 días, que no cede a antibióticos, no cede a los antipiréticos. ¿A qué hora da la fiebre? ¿Es vespertina? ¿Es nocturna? ¿Constante? Es importante tener en cuenta qué síntomas están asociados a esta fiebre.
si es un niño que tiene un cuadro febril de una semana, que luego de descartar patologías infecciosas tipo faringoamigdalitis, otitis, esta fiebre está acompañada de aumento de volumen ganglionar, con hepatoesplenomegalia, la aparición de quimosis, petequia, sangrado, la pérdida de peso, ponernos en alerta de que algo no está bien. ¿Qué patologías dentro del campo de la oncología infantil pueden debutar con fiebre? Entonces tenemos las causas hematolinfoides, que son las leucemias, los linfomas no Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin y la histiocytosis de células del ángel. Dentro de los tumores sólidos, por lo general, uno que otro va acompañado de fiebre, pero podemos ver el tumor de Wilms, los sarcomas, los neuroblastomas y los sarcomas de Ewing. De la fiebre pasamos entonces a la cefalea. Aunque pocas cefaleas en la infancia son causadas por tumores intracraneales, es necesario descartar los tumores cuando la cefalea es repetitiva. ¿Qué características va a tener esta cefalea en el niño? Es una cefalea que por lo general es en horas de la mañana, es matutina, es una cefalea que el bebé está durmiendo y hace que el niño se despierte, es incapacitante, el niño no puede realizar sus actividades regulares como ir a la escuela o deja de jugar. Hay cambios en la intensidad y frecuencia de este dolor de cabeza. Esta cefalea por lo general nunca está sola y va acompañada de síntomas asociados como el vómito. Este vómito tiene características muy particulares, que es un vómito que es en proyectil, a chorro, por lo general matutino. Al realizar el fondo de ojo podemos encontrar la presencia de papiledema. Estos signos como la irritabilidad y la pérdida del apetito se presentan sobre todo en lactantes, que es más difícil sospechar el diagnóstico de cáncer. En niños en la edad escolar hay cambios en el comportamiento y podemos tener signos y síntomas de diabetes insípida, como es la poliuria, la polifagia y la polidixia, cuando los tumores están localizados a nivel hipotalámico o la línea media. Entonces, cuando las condiciones anteriores existen, se plantea la necesidad de realizar exámenes radiológicos como una tomografía cerebral y resonancia magnética y valorarla por personal especializado. Ahora pasamos al dolor óseo. Entonces, el dolor óseo es raro como síntoma temprano en el niño con cáncer, con excepción de 2 neoplasias que comprometen el hueso o la médula ósea. Y estas son las leucemias y el cáncer óseo. Entonces, vamos a hablar un poquito del cáncer óseo. El cáncer óseo en niños, los tumores más frecuentes son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. ¿Qué características tiene el dolor óseo? El dolor óseo es un dolor que es continuo, no cede a analgésicos, por lo general es nocturno y casi siempre va acompañado de masa en tejidos blandos, como vemos en este caso. Un niño que consultó por una masa en tejidos blandos varios días fue tratado por una celulitis, incluso después se llegó a sospechar en una osteomelitis. Cuando se realizó la radiografía, observamos los hallazgos radiológicos, que como ven es la pérdida de continuidad de la cortical, el levantamiento del periósteo, y al tomar la biopsia se verificó que era un osteosarcoma. Ahora, el dolor óseo en las leucemias. El dolor óseo en las leucemias hay que tenerlo muy en cuenta porque se presenta en un 33% de los casos. Es un dolor óseo que es inespecífico, puede ser generalizado, puede ser en las articulaciones intermitentes y a veces es el único síntoma que tiene el niño. Muchas veces los niños consultan por un dolor óseo, por decir en el tobillo, que es incapacitante, que no los deja caminar, y cuando realizamos la hematología, el hemograma, encontramos algún cambio en una o dos líneas hematopoyéticas y es lo que nos lleva al hacer el frotis de sangre periférica, vemos las células neoplásicas y diagnosticamos una leucemia. Entonces es muy importante porque muchas veces los padres llevan a los niños al traumatólogo o al mismo pediatra, no son dolores óseos relacionados con el crecimiento y a veces nos puede confundir y hace que sea mucho más tardío el diagnóstico. Es importante señalar que en el 44% existen hallazgos radiológicos al estar la infiltración ósea, los blastos, entonces ellos tienen predilección por las metáfisis. No sé si logran ver acá las bandas radiolúcidas metafisiarias
que nos indican la infiltración a nivel óseo por células leucémicas. Entonces, todo niño o adolescente con dolor óseo o articular persistente, especialmente si es acompañado de edema, masa o limitación de movimiento, debemos realizar rayos X simple y valorarla con personal especializado para que nos ayude a realizar el diagnóstico. Bueno, las adenomegalias. Las adenomegalias es la causa más frecuente de interconsulta en la consulta de oncología infantil y la definimos como el aumento del ganglio linfático mayor a 1 centímetro en la mayoría de los sitios anatómicos, con excepción de los ganglios epitrocleares e inguinales. ¿Por qué digo con excepción? Porque es normal, los ganglios epitrocleares tienen un tamaño de 0,5 centímetros y es normal que palpemos ganglios inguinales hasta de 1,5 centímetros. Entonces, las infecciones, al igual que la fiebre, son las causas más frecuentes de adenomegalias en el niño, y tenemos pues este listado: faringoamigdalitis. Si tenemos faringoamigdalitis, los niños pueden tener los ganglios cervicales aumentados, las adenitis cervicales, también otras patologías infecciosas como la tuberculosis, la toxoplasmosis, infección por citomegalovirus, la mononucleosis infecciosa y la micosis. Entonces, ante un niño con un ganglio inflamado, por ejemplo en cuello, tenemos que tener el juicio clínico adecuado para descartar en primer lugar la patología infecciosa. Si no encontramos resolución de esta adenomegalia, entonces ya pues vamos a sospechar de las causas neoplásicas. Tenemos que tener en cuenta dónde está localizado ese ganglio, si la adenomegalia está solita, si es regional o es generalizada. La mayoría de las veces, cuando las adenomegalias son generalizadas, es más frecuente que sean de origen neoplásico, a no ser que sea un solo ganglio regional muy aumentado de tamaño, más de 2-3 centímetros, que forme plastrón ganglionar y que estemos ante un linfoma. La consistencia. Por lo general, las adenomegalias de origen infeccioso son blandas, superficiales, son móviles, pueden tener signos de flogosis, el rubor, el calor y el edema, mientras que las adenomegalias de origen neoplásico, la consistencia es gomosa, pueden ser hasta pétreas, duras, son adheridas a planos profundos y no son móviles. Aquí, por lo general, no son dolorosas las de origen neoplásico. ¿Qué neoplasias pueden debutar con adenomegalias? Entonces tenemos las leucemias, los linfomas. Dentro de los linfomas tenemos los linfomas no-Hodgkin, los linfomas Hodgkin, la histocitosis de células de Langerhans, el neuroblastoma, los rhabdomyosarcomas y los CA de tiroides también pueden debutar con ganglios aumentados de volumen. Acá observamos dos fotografías de pacientes ven estas adenomegalias que son bastante grandes. Este niño terminó teniendo una leucemia cuando realizamos la hematología, tenía disminución de 2 líneas hematopoyéticas y se diagnosticó una leucemia. Este otro bebé, ven el tórax muy engrosado, tenía un plastón ganglionar bastante grande y tenía un linfoma de Hodgkin. ¿Cuándo debemos realizar una biopsia de esa adenomegalia? Entonces, las recomendaciones son que todo nódulo asintomático mayor de 2,5 centímetros es indicación para realizar biopsia. Aquel nódulo que no es tan grande, pero que no disminuye de talla luego de 5 a 6 semanas, asociado a fiebre inexplicable, pérdida de peso y hepatoesplenomegalia. Y todo nódulo mayor de 2,5 centímetros asociado a masa mediastinal. Más adelante vamos a hablar de las masas en mediastino y van a comprender un poquito mejor. Bueno, de las adenomegalias pasamos entonces a las masas en abdomen, masa abdominal. Hay que tener claro que toda masa abdominal en niños fuera del periodo neonatal es maligna hasta demostrar lo contrario. Observamos este preescolar, este niño que consultó por esta gran masa abdominal. Afortunadamente pensábamos que este niño por clínica, laboratorio tenía un linfoma, y la sorpresa cuando realizamos la tomografía y se llevó a mesa operatoria era un quiste de mesenterio, afortunadamente para este niño. Este niño rompió la regla de que toda masa abdominal fuera del periodo neonatal es maligna hasta demostrar lo contrario. Acá está foto de un niño con un tumor de Weiss, ¿verdad? Que
se localiza la masa a nivel de hipocondrio, alguno de los hipocondrios, y se extiende hacia flanco izquierdo, derecho, y muchas veces llega a fosa ilíaca derecha. Ok. Entonces, ante un niño con una masa abdominal, ¿qué podemos hacer en el medio rural? ¿Qué podemos sospechar y cómo podemos orientar? Lo más importante es determinar si esa masa abdominal es intraabdominal o retroperitoneal, y lo podemos hacer con unos rayos X de abdomen AP y lateral. La ecografía abdominal es importante porque nos va a permitir diferenciar si el tumor es sólido o es quístico, y pues ya para ir más profundo y hacer el diagnóstico adecuado nos vamos a realizar el TAC de abdomen y pelvis. Entonces, los tumores que más se frecuentan según los compartimientos retroperitoneal o intraperitoneal están los retroperitoneales. Los más frecuentes son el tumor de Wilms, que es el tumor renal más frecuente en niños. Es un tumor que se presenta en la edad preescolar. Por lo general el hallazgo lo hace la madre porque consulta, porque palpó una masa a nivel del abdomen del niño cuando lo estaba cambiando, cuando le estaba bañando. En segundo lugar, se pueden encontrar en el retroperitoneo los neuroblastomas y los rhabdomyosarcomas, cuyo pronóstico es más reservado que el tumor de Wilms. Y dentro de las masas intraabdominales tenemos los tumores hepáticos y los tumores de células germinales, que es más frecuente verlos en niñas en etapa de la adolescencia. Pueden cursar con tumores de ovario. Ok. Ahora, de las masas abdominales pasamos de las masas en mediastino. Es importante que si nosotros, muchas veces estas masas mediastinales es un hallazgo casual al realizar la radiografía de tórax. Entonces es importante conocer cómo se divide el mediastino y los compartimientos que tiene para ubicarlos dentro de una radiografía simple y lateral de tórax. Entonces recordemos que el mediastino se puede dividir en el mediastino superior, que va desde el ángulo esternal hacia arriba, el mediastino anterior, que está entre el esternón y el corazón, el mediastino posterior entre el corazón y los grandes vasos, y el mediastino medio, que es prácticamente formado por la estructura cardíaca. En esta radiografía simple AP observamos una gran masa que compromete el hemitórax derecho, pero con unos rayos X PA no podemos diferenciar en qué lugar del mediastino se localiza. Al hacer los rayos X lateral, observamos que la masa está ubicada en el mediastino posterior. Entonces, simplemente sin tener una tomografía en el medio rural, nosotros ya podemos referir adecuadamente al paciente solamente con tener unos rayos X simples de tórax, PA y lateral. Ok. Entonces, según el compartimiento mediastinal, estas masas van a tener diferentes localizaciones. Entonces, acá podemos ver que en el mediastino anterior se ubican más frecuentes los tumores del timo, o sea, los timomas, los linfomas, los tumores de células germinales, que también se pueden ver en el mediastino anterior, que son los llamados teratomas. Por eso, cuando vemos masas en el mediastino anterior, acordémonos de las 3 T: los timomas, los teratomas y la T de terrible linfoma, para que no se nos olvide. ¿Ok? Entonces, en el mediastino medio, pues ya quedan ubicados más que todo quistes, tumores mesenquimáticos, tumores endocrinos y los quistes hidatídicos. Y en el mediastino posterior es más frecuente observar tumores más malignos como el neuroblastoma. Ok. Entonces son pacientes, como les dije antes, que por lo general son asintomáticos, son niños que presentan de pronto tos persistente, recurrente, pueden tener estridor y en ocasiones pueden debutar con hemoptisis. Y las causas neoplásicas de masas mediastinales son las leucemias, los linfomas, los neuroblastomas y los tumores germinales. Acá voy a hacer énfasis dentro de estas dos patologías. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tenemos un niño con una masa en mediastino, aquí observamos el mediastino ensanchado, y por ejemplo, decimos ¿qué puede ser? ¿Cómo le evitamos a este niño una toracotomía, por ejemplo? Entonces, en este bebé podemos nosotros buscar si hay ganglios periféricos palpables, porque si por lo general el niño tiene adenomegalias, tiene masa mediastinal,
Esto podría ser una leucemia y también podría ser un linfoma, ¿ok? Entonces, realizamos tomografías de tórax, abdomen y pelvis, estadiamos ese niño a ver si aparte del mediastino hay masas en otras localizaciones a nivel de abdomen y pelvis. ¿Y por qué vamos a realizar un aspirado de médula ósea? Porque como les dije antes, las leucemias pueden debutar con masas en mediastino y nos han llegado muchas veces pacientes que tienen a nivel del hemograma sus valores normales, solo discreta anemia. El niño tenía masa mediastinal y es llevado a una toracotomía sin necesidad, cuando previamente pudimos hacer un aspirado de médula ósea y hacer el diagnóstico de una leucemia, y le evitábamos al niño esa toracotomía. Igual los linfomas a veces presentan compromiso en abdomen, los linfomas Burkitt, pero pueden tener también compromiso a nivel del pulmonar, pleural, pueden cursar con derrame pleural. Con realizar una toracocentesis, hacemos la lámina y miramos la célula neoplástica, podemos comenzar tratamiento haciendo el diagnóstico solamente por toracocentesis sin necesidad de hacer una laparotomía en el bebé. Ok, acá tenemos dos ejemplos. Miren este paciente con una enfermedad de Hodgkin que presentaba este ensanchamiento de mediastino, un gran ensanchamiento mediastinal, y esta es la radiografía después del primer ciclo de quimioterapia. Entonces, para que vean la respuesta tan formidable que tuvo ese bebé. Una radiografía prácticamente normal, se ve discreto ensanchamiento acá del mediastino. Ahora, el síndrome de falla medular. El síndrome de falla medular es secundario al reemplazo de la médula ósea por células tumorales y puede cursar con anemia, leucopenia y o leucocitosis y la trombocitopenia. ¿Qué neoplasias pueden debutar con alteración de la médula ósea? Entonces, tenemos las leucemias dentro de las hematolinfoides, los linfomas no Hodgkin con infiltración a médula ósea, los linfomas de Hodgkin con infiltración a médula y la histiocytosis de células de láminas. Dentro de los tumores sólidos que pueden debutar con o haberse afectada la médula ósea, son todos aquellos tumores que dan metástasis en la médula. Y dentro de ellos está el neuroblastoma, el retinoblastoma, el rhabdomyosarcoma, el sarcoma de Ewing y este tumor cerebral que es el meduloblastoma, que puede dar metástasis también en médula ósea. Observamos acá las fotografías de una bebé con una leucemia, llegó con disminución de las 3 líneas y la presencia de estos ganglios y estas grandes equimos que se ven. También pueden debutar cuando tienen trombocitopenia intensa con la presencia de un síndrome purpúrico, las petequias o las púrpuras. Entonces, ¿cuándo se debe realizar el aspirado y o biopsia de médula ósea? Que debe realizarlo el hematólogo o el oncólogo. Entonces, cuando tenemos hallazgos de células atípicas o la presencia de blastos en sangre periférica, cuando en el hemograma encontramos depresión significativa de más de una línea celular, bien sea mieloide, eritroide o megacariocítica, y que exista la presencia de un ganglio aumentado de volumen o haya un aumento del hígado o vaso inexplicable, es indicación para ser aspirado y o biopsia de médula ósea. Ok. Vamos entonces a hablar de los cambios oculares. Los tumores oculares pues no son tan comunes en niños, pero sí ciertos tumores pueden debutar con alteraciones a nivel ocular, como por ejemplo los tumores cerebrales. Muchas veces un signo precoz es el estrabismo, un niño que de pronto está bien y empieza, sus ojitos van bien y de repente a los 3 años empieza a desviar un ojito o comienza a presentar nistagmus. También hay que estar alerta y descartar tumor cerebral. La infiltración leucémica también puede debutar con cambios a nivel ocular, confundiendo con una celulitis orbitaria. Igual la infiltración por linfoma. El retinoblastoma, que es el tumor ocular más frecuente, que ya les voy a mostrar una fotografía, que es la leucocoria, que es un signo ya tardío de cuando se hace el diagnóstico de retinoblastoma, y puede debutar ya con la leucocoria, que es el signo tardío, igual por estrabismo, y sospechar muchas veces en ojo rojo en lactantes. Un niño persistente desde la época de lactante con ojo rojo, hay que llevarlo al oftalmólogo, al pediatra para detección precoz y descarte de retinoblastoma. Y las metástasis también son asiento del globo ocular.
Este signo acá es la leucocoria, es la mancha blanquita, que es la presencia del tumor ya en la retina. Y como les dije, es un signo tardío de retinoblastoma. Este pacientico acá fue un paciente que ingresó al Hospital Central porque con el diagnóstico de una celulitis orbitaria. Luego de 2 semanas de antibiótico no mejoraba el paciente y fue valorado por el servicio de oftalmología. Hicimos la resonancia, vimos que había una masa a nivel ocular y era un linfoma. Debutó de esta manera y también pues nos confundió bastante este caso. Bueno, ya finalizando, pues vamos a hacer un recorrido por los principales signos y síntomas aportados por los padres que sugieren cáncer en niños. Esto es lo que los padres nos dicen. La secreción crónica por oído desde la etapa del lactante, sospechar en histiocytosis de células de Langerhans y rhabdomyosarcoma. La fiebre recurrente y dolor óseo, sospechar en leucemias y sarcoma de Ewing. La cefalea matutina y vómito, sospechar en tumores cerebrales. Un ganglio en cuello que no responde a antibiótico, descartar linfoma no Hodgkin y enfermedad de Hodgkin. La leucocoria, que no se les olvide porque eso no es muy frecuente verlo, sospechar en retinoblastoma. La proctosis ocular, sospechar en leucemia, neuroblastoma, histiocytosis y rhabdomyosarcoma. La palidez y fatiga, leucemia y linfoma, el dolor óseo, las leucemias, osteosarcoma y sarcoma de Ewing. La pérdida de peso que se ve sobre todo en niños en los linfomas. Y el sangrado vaginal en niñitas lactantes o de edad preescolar, sospechar en rhabdomyosarcoma de vagina. Acá les traje varios casitos del Hospital Central. Esta bebé fue una bebé de 2 añitos de edad que ingresó por presentar de 6 meses de evolución un síndrome adenomegálico bastante importante. Vemos el ganglio en cuello, este ganglio axilar. Y de verdad que cuando nos llegó la paraclínica mostraba pancitopenia, disminución de las 3 líneas. Por las características de los ganglios, sospechamos de entrada, bueno, es un linfoma, puede ser un neuroblastoma, también lo planteamos por el tiempo de evolución. Y sorpresa, cuando la biopsia nos llegó, era una histiocytosis de células de Langerhans con invasión ganglionar. Bueno, la niña recibió sus 2 años de tratamiento. Y aquí está la niña, actualmente tiene 3 años de sobrevida y está muy bien. Este otro casito, una adolescente de 13 años de edad que comenzó con un ganglio en cuello de 2 centímetros y después de hacerle la biopsia, el tumor rompió, comenzó a crecer, pero de esta manera que esa niña llegó pues muy traumatizada porque una adolescente y ver esta tumoración tan grande en cuello, terrible. Bueno. El diagnóstico reportó, el diagnóstico de la biopsia, un linfoma anaplásico de células grandes y esto fue después del primer ciclo de quimioterapia y esta foto es de ella ya con 3 años también fuera de tratamiento. Okay. Ahora este caso que también es el primer caso que veo en los 12 años que tengo de experiencia, es un paciente con un albinismo oculocutáneo que presentaba de 6 meses de evolución lesiones tipo papulares generalizadas en piel. Vamos a mostrarle las otras. La primera vez que consultó al pediatra, consultó por una lesión única a nivel de la extremidad. En esa oportunidad tomaron biopsia, la biopsia fue negativa, se interpretó que era un absceso. Sin embargo, después de la biopsia comenzaron a aparecer múltiples lesiones. Llega a la consulta en el Hospital Central, se manda a hacer una nueva biopsia y en esa biopsia nos reporta un linfoma cutáneo. El niño se sospechó la patología y al hacer, y para acabar de completar, cuando estadiamos al paciente, realizamos el aspirado de médula ósea, tenía invasión en médula ósea, entonces ya el nombre de la patología no fue un linfoma cutáneo, sino una leucemia plasmocitoide o de células dendríticas que es infrecuente en el niño. Aquí está el caso ya después del primer ciclo de quimioterapia, el niño pues habían disminuido estas lesiones, casi habían desaparecido en extremidades y ya estaba prácticamente desapareciendo las de cara. Este bebé, por lo agresivo, lo infrecuente de la enfermedad, este niño actualmente está en Italia, se va a realizar un trasplante de médula ósea porque es la opción de tratamiento que tenemos para estos niños. Bueno, entonces recuerden, el dolor, vamos a caminar por los 10 principales signos y síntomas que hay que repasar y tener en cuenta.
el dolor persistente en huesos y abdomen, la fiebre sin causa aparente por más de una semana, la picazón en el cuerpo sin lesiones en piel. Este signo es importante porque hay una patología que es el linfoma de Hodgkin, donde hay gran liberación de histamina, aumentan los niveles de inmunoglobulina E, y el paciente muchas veces puede tener un ganglio en el cuello, pero le dice a la mamá que tiene mucho prurito, tiene mucha picazón. Entonces puede ser un signo que lo interpretamos como otra cosa, o decimos que es una escabiosis o una alergia y no lo sospechamos si es recurrente. El crecimiento tumoral o de ganglios, un abdomen que crece rápidamente, el cansancio fácil, la palidez o la fatiga. El número 7, los moretones o sangrado por nariz o encía inexplicable, el dolor de cabeza y vómitos por la mañana durante varios días, la pérdida de peso y infección que no mejora. Entonces yo pienso que como médicos generales, personal de salud, pediatras, si sospechamos tempranamente el cáncer infantil, podemos soñar que para el 2042 la sobrevida en todos los tipos de cáncer va a ser de un 100%. Si garantizamos al paciente con cáncer un diagnóstico temprano es lo más adecuado, el tratamiento oportuno, que los niños con cáncer sean atendidos en unidades de oncología pediátrica dedicadas solo para niños con cáncer. No podemos seguir que los niños con cáncer tengan atención dentro de las salas de pediatría y que el personal que los atienda sea personal especializado, personal de enfermería, farmacéuticas, psicólogos, infectólogos. O sea, el tratamiento del niño con cáncer no es solo del pediatra y el oncólogo, es un equipo multidisciplinario. Son muy importantes las asociaciones de padres, asociaciones civiles organizadas para dar calidad de atención a estos niños y bueno, lograr pues curación así como para muchos de nuestros pacientes y que logren tener una vida sana como cualquier niño normal que han logrado superar la enfermedad. Muchas gracias. Allí lo más importante es hacerlo la hematología, el frotis de sangre periférica y que lo vea pues, el hematólogo o el oncólogo que está en la capacidad de leerlo y descartar la presencia de células neoplásicas, pero muchas veces hemos tenido casos que en el frotis no vemos nada. Es un paciente que sigue con fiebre o por decir algo, dolores óseos inexplicables, se le realizan todo el perfil de descarte de virus, pruebas inmunológicas, etc. Y ya el diagnóstico en esos pacientes hay que hacer un aspirado de médula, un aspirado y una biopsia de médula ósea para confirmar el diagnóstico. Eso es la hematología, personal especializado, el juicio clínico, pienso yo que sigue siendo lo más importante. Si la fiebre persiste es por algo, o sea, hay que ir más allá. Entonces ya vamos por descarte, es un plan sistemático de descarte, las pruebas infecciosas, las pruebas inmunológicas y ya después nos vamos a la parte neoplásica para descartar. Primero, el personal que tú tengas como médico para el equipo que tú tengas. Te digo, parte del éxito, por ejemplo, en el estado de Chile es que tengo un equipo muy completo de pediatras que me ayuda con esos casos. Tengo todas las especialidades. En el hospital central está el infectólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, tengo el inmunólogo, está el nutricionista. Entonces es muy importante dar al niño con cáncer la cobertura por ese equipo multidisciplinario. En segundo lugar, el sitio donde se trate, porque no es igual un niño que esté hospitalizado en un cuarto, que al otro cuarto está una neumonía, como era antes en el hospital, o una meningitis y que hayan 3 licenciadas en enfermería para 40 camas. Entonces salen de cumplir un tratamiento, un niño con una meningitis, una neumonía, a cumplir el tratamiento de un niño que está en quimioterapia. Ahí va el vaivén de gérmenes para que hay más para allá. Entonces, a ver, el niño con cáncer muchas veces no muere per se por la enfermedad, sino las complicaciones de tipo infeccioso, de tipo de soporte transfusional. Tenemos que tener un banco de sangre, tenemos que garantizarles antibióticos de última generación, porque ellos no salen adelante, ya hay resistencia en las salas hospitalarias, no salen adelante con oxacilina, ¿no? Hay que ponerle linesolid, vancomicina para arriba. Entonces eso también es importante. Entonces decirle que depende como tal, pues no sabemos. Yo voy a decir un niño mayor de 10 a 13 años, mayor de 10 años, sería 15, la probabilidad de respuesta de ese niño es igual que una probabilidad de respuesta menor de 5.
No tiene nada que ver la edad. La probabilidad va a depender del tipo de cáncer, porque hay cánceres, por supuesto, que son más agresivos que otros. Si, por ejemplo, si nos ponen a escoger qué prefieren, un linfoma Hodgkin a una leucemia, hay que preferir el linfoma Hodgkin. Que la quimioterapia es menos agresiva, la puede recibir el niño de manera ambulatoria, a una leucemia que el tratamiento dura 2 años y medio, donde los regímenes terapéuticos son más intensos, más agresivos, el niño va a estar mucho más expuesto, más vulnerable a infecciones, a recibir transfusiones. Entonces todo va a depender del tipo de cáncer y del estadio que esté la enfermedad, porque no es igual tratar a un niño con un cáncer, un tumor sólido que esté en estadio 1, a un niño con cáncer que tenga infiltración a médula, que es en estadio 4, donde ya son muy pocas las posibilidades, lo que puede acontecer. Entonces, yo pienso que la clave es el diagnóstico temprano, la sospecha precoz por parte del médico general, el médico pediatra, y que a nosotros nos lleguen los casos como especialistas tempranamente. Y ahí es cuando tenemos todo por ofrecer y luchar a lo máximo por obtener sobrevivir en el paciente. Tienen barreras de atención, ya pueden llegar, o sea, los que llegan. O sea, ¿cómo es que llegan allá a hacer? El hospital central es igual que acá. Hay un hospital general donde hay estas 4 especialidades básicas y hay un servicio de pediatría. Un servicio de pediatría que a través del cual nos llegan a nosotros las interconsultas y hacemos el descargo. Muchas veces pues el caso está muy fácil de vivir, que tiene todo lo que dice el libro, y es, ya le ingresan síndrome linfoproliferativo, en estudio nos los mandan a nosotros, hacemos el aspirado si es una leucemia, pero hay otros que teníamos que ponernos a pensar qué es lo que tiene el paciente, y ya es por descarte, pero como te digo, es el manejo interdisciplinario. Terminó siendo solamente el pediatra, los oncólogos, porque ya un médico general no lo vuelve a ver porque dice que no, que es pertinencia ya de que yo no tiene nada que ver con el niño. ¿Qué tanto el niño puede regresar a su interés, el médico general, la enfermera, o definitivamente el niño con cáncer tiene que llegar ya al pediátrico para un médico? Claro, al instaurar el tratamiento, mientras él esté en un régimen de quimioterapia, pues por supuesto que tiene que tener la vigilancia del oncólogo o el hematólogo. Ahora, que él vaya unos días a la casa y ese niñito le tenga una fiebre, el médico general, y muchas veces de los distritos me llaman, o sea, cumple la quimio de lunes a viernes en el hospital, le damos descanso, se va para su casa en Colón, por decir algo. Él llega a presentar fiebre, muchas veces me llaman los médicos generales, doctora, mire este niñito tiene fiebre, o sea, tiene que haber como una red, ¿entiendes? Una comunicación constante. Que le pongo, entonces uno por teléfono le dice, bueno, hazme la hematología, dependiendo si está neutropénico, lo remites de nuevo al hospital, neutropénico severo, viene a hospitalizarse. Si no está neutropénico y una infección localizada en garganta, eso lo puede tratar un médico general. ¿Sí me entienden? O sea, todo depende pues, de la forma como se coordine la comunicación entre los distritos y la capital, el centro piloto. Bueno, buenos días. El viernes pasado tuvimos una mesa de trabajo con el Comité de Cáncer Infantil. Durante el primer semestre del año se han notificado en el CIVIGILAS 4 leucemias agudas pediátricas, pero cruzando base de datos con SANAR han ingresado 11 niños. Entonces pues se hizo visita al hospital y efectivamente sí están los casos, pero no los están notificando. Se evaluaron los indicadores de atención y la principal falla que tenemos acá en Norte de Santander es la demora en el inicio del tratamiento del niño. Según la norma, para iniciar el tratamiento no pueden pasar más de 2 días y se están presentando casos que pasan 15, 7 y 9 días y no les inician tratamiento. Entonces, pues al verificar hay un inconveniente que al notificar el caso están notificando en el momento que al niño le empiezan la quimioterapia, no en el momento de que el doctor Esteban les empieza a administrar corticoides. Entonces los casos están siendo mal notificados, entonces ante el Instituto Nacional de Salud pues estamos bastante mal en eso porque pues ya están haciendo seguimientos para ver por qué no se le inician tratamientos a los niños. Han presentado muchas tutelas, ya se ha hablado con los gerentes de las EPS pues para solucionar esos inconvenientes porque pues obviamente eso pues nos afecta bastante ante el Instituto Nacional.
Entonces, pues la invitación que les hacemos nosotros como Instituto Departamental de Salud es que pues cuando se realicen estas convocatorias pues participen. Siempre es bueno pues tener un conocimiento ya de la doctora Angélica más especializado para que pues la sobrevida de los niños sea cada vez, porque ya pues este año se han presentado 11 mortalidades, que es el total del año pasado. O sea, van 6 meses y ya vamos en lo mismo del año pasado. Entonces, en vez de disminuir, estamos aumentando.